Bien, ahora continuamos en nuestro curso Zen nivel 2 con el EIMOS y ahondemos algo más en variables de control, que son variables que se pueden usar, es prudente usarlas a veces, pero no le damos el énfasis necesario en muchos casos, o al menos no lo he hecho en otras oportunidades. Variables de control. Las variables de control en su escala de medición no hay control. Se puede hacer de cualquiera, pueden ser variables cuantis, como la que tengo acá en un recuadro, que es edad, como la variable frecuencia, cuántas veces hacen algo, en el mismo esquema que tenemos de la base de datos del uso del Excel o del trabajo de características del Excel, del programa Excel. Entonces aquí yo tengo dos variables que pude o las traje a modo ejemplo, edad y frecuencia. Tengo otra que llama experticia, también es muy usual. ¿Cuáles son dadas a tener de control? Esas que tienen que ver si de pronto estas relaciones que tengo en mi dibujo, información a productividad o cualquiera de ellas, tiene que ver con esa variable de control a través del tiempo. Es un punto. Por ejemplo, la edad. ¿Será que el uso o la productividad en el Excel o el manejo de la información que nos mejora la productividad puede pensarse que es lo mismo en las personas jóvenes, en los maduros o en los adultos mayores? Si hay dudas, porque puede ser que el que tenga más edad no sea tan dado a esto, o sí o no, en fin, entonces puede pensarse que la controlemos. Estas son variables confusoras que llaman también, son variables adicionales que introducen en el modelo para tomar en cuenta posibles efectos de confusión. Entonces tratamos de controlarla. Esta es otra, cualquiera de ellas, pero no es bueno introducir muchas tampoco, porque nos podrían generar problemas de colinealidad. Podrían, habría que revisar. ¿Cuál es un número ideal? Tampoco es que sea como nada en esta parte estadística, son sugerencias que se dan, pero no hay nada a ciencia cierta tampoco. Lo que uno puede decir es 3, 4 tal vez máximo ahí, porque ya después se originarían mucho más dificultades. Ahora, ¿es muy útil usarlas? Sí, pero también si las voy a introducir, tengo que tener en mente que el tamaño de muestra crece. Hemos hablado mucho del tamaño de muestra, considerando cuántos ítems tengo, cuántas variables latentes, etcétera, etcétera. Pero si entro otras variables de control, esas hay que considerarlas para ver si en realidad con el mismo número tengo. Un detalle especial que no lo había visualizado antes, tengo que decir, es que las variables de control, como edad que tengo acá y frecuencia, salen a la variable independiente, a la variable dependiente primero que todo, ¿no? La variable dependiente. Y a las variables exógenas, pero que tengan doble rol. Realmente no son exógenas, son exógenas y endógenas. Es decir, a la variable que le lleguen flechas. En este caso, información, la del medio, como una mediación. A esa hay que cruzarla también con la variable control. Veamos un poquito más de conceptos al respecto. Los controles son variables de confusión que debemos tener en cuenta, pero que no guían nuestra teoría. Por eso no es que se tenga en mente inicialmente. Uno puede correr el modelo sin el control y puede surgir ya uno, bueno, ¿será que sí esto me afecta a los resultados? Entonces lo controlo con la otra. En este caso son edad y frecuencia. Es usual incluir algunos controles. Si es su caso, debe considerarlas en el cálculo del tamaño de muestra. Cuantos más controles tenga, mayor será el tamaño de muestra. Cada control incrementa el R cuadrado. Eso también es lógico. Lo hemos mencionado en múltiples oportunidades. Sea la información que entre, bien regular o mal, el R cuadrado tiene que subir porque hay información adicional. El tema es que tanto sube. Si nos sube en 0.02, definitivamente no nos está afectando, no está mejorando mi modelo en cuanto al ajuste. Entonces, hay que mirar estos detalles también, con ganancias cada vez más pequeñas. Bueno, no es adecuado pretender controlar todo. Y como siempre, su decisión de incluir o excluir debe basarse en la teoría.
Dicen ni, debe ser en la teoría. ¿Cómo traté de dibujar algo acá? Controles. A ver si soy más explícito. En el ejemplo que tomaba, que le observaba era, consumo de café está relacionado con el dolor de cabeza. Entonces nosotros podemos decir, eso fue digamos que la teoría nos diga, el consumo de café ayuda, o mejor, impulsa el dolor de cabeza. Pero resulta que el estrés también lleva a consumir café. Y el estrés también da dolor de cabeza. Entonces, este estrés, la variable estrés, está afectando a las dos, a la variable independiente y a la dependiente. Este sería una variable control. La tratamos de controlar porque es que está afectando el consumo de café realmente. Y esta aporta el dolor de cabeza, pero si no controlo por el estrés no me doy cuenta. ¿Cómo lo hago? Pues miramos cuál es el efecto de este estrés en el relacionamiento y tomamos una decisión si sí realmente afecta o no afecta. El otro ejemplo que leí que me causó un poquito de sensación, pues de extrañeza inicial. ¿Cómo decía el ejemplo? El consumo de helados tiene una relación directa con el número de quemados. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que el consumo de helados tiene que ver con el número de quemados? Pues no es directamente, pero ¿qué resulta? Que la temperatura, al subir la temperatura, estamos en la costa atlántica, en Colombia, o estamos en unas zonas, Amazonía, pues de esas calientes, en fin, tenemos que la temperatura alta nos lleva a consumir helados, ¿cierto? Porque claro, tenemos que hidratarnos. Pero resulta que esa temperatura alta puede originar también número de quemados y lo va a relacionar en una cosa distinta como la quema de los bosques o situaciones pues de que se incentivan algunos incendios, etcétera. Pero no es la causa del consumo de helado realmente, ¿no? Pero la temperatura está afectando a los dos, teóricamente. Entonces se puede entrar como un control. Tal vez el último ejemplo sea muy dramático, pero es como para observar la confusión. Es que uno dice, pero es lo que llamaríamos una relación espuria, que es por una tercera variable en la que nos está afectando. Entonces, si uno teóricamente detecta eso, pues podemos tratar de controlar esas variables. Se sugiere covariar los controles entre sí. Ese es otro detalle, es correlacionar. En general, todas las variables exógenas. Cuando utilice los controles en un análisis de mediación moderado, siga adelante y coloque los controles desde el principio. O sea, cuando vamos a hacer por grupos y la mediación. Se colocan desde el arranque. Si fuera solo una mediación normal, pues no habría necesidad de colocarlos. Primero lo hago sin ellas y luego con ellos a ver cambios. Las variables de control covariantes con las otras variables se pueden hacer en base a la teoría. También es cierto que hay diferentes escuelas de pensamiento, pero eso es en casi todo, ¿no? Es que no obtienen grados de libertad, eso es más técnico. Si necesita grados de libertad, intenta eliminar las covarianzas no significativas con controles. Las covarianzas son las doble flechitas, pero eso sucedería si mi modelo no ejecuta porque no da definido positivo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos como resultados del ejemplo que vamos a trabajar ahora? Variables de control, en la parte superior lo tengo sin el control y tenemos estos valores que tenemos ahí, los valores de P, 0.03, 3 asteriscos que ya sabemos que es significativo al 0.001, en fin. Pero ¿qué pasa cuando ya lo ejecuté entrando edad y frecuencia, que aquí se observan en la parte inferior derecha? Primero, los coeficientes no se vieron mucho cambio. Aquí tengo 0.1, tal vez con un decimal, aquí 0.12, 0.45, 0.44. Personal está 0.04, aquí 0.03. No se ven cambios realmente fuertes. Los valores de P igual, significativo los dos primeros, aquí también. Gusto, ¿dónde anda gusto? Aquí con información, también es 0, aquí también. No hay cambios sustanciales. Mejor dicho, no hay cambio en la conclusión que se llegó antes de entrar las control.
Y además, en la tabla inferior, ya miro la de edad a información y me da punto 20. No es relevante. Frecuencia de información, punto 30, tampoco. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ni la edad ni la frecuencia, en este caso específico, eh, son variables confusoras. Da igual en las diferentes edades, dio igual en las diferentes frecuencias los resultados. Pudo ser que sí dieran distintos, entonces se mantendrían en el modelo o había que insertarlas en el modelo. Si no nos dan, creo que no es relevante mantenerlas porque de hecho no dan. Pero no es malo, ni mucho menos, también uno mencionar que se utilizaron las variables de control, edad y frecuencia, y no se demostró que no eran variables confusoras y por ende no se colocó en el modelo. Pero como tal, pudo dejarlo. Dejamos este pedacito acá.